bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y pasa por acá por primera vez, mi nombre es Jenny Quintero y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de dónde es más económico vivir, si en un pueblo, si en una ciudad, que para encontrar los alquileres más económicos debemos alejarnos de las grandes ciudades. Pero ¿te has preguntado cuál es la diferencia acá en Portugal de vivir en una ciudad o en un pueblo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Porque hay personas que piensan, bueno, te vas a un pueblo alejado de todo y probablemente te sale más caro que vivir en una ciudad. Y hay otras personas que piensan todo lo contrario, que así te vayas alejada de la ciudad, siempre vas a tener buenas condiciones de vida. Y entonces es por eso que hoy vamos a hablar de ese tema para que ustedes ya puedan tomar una mejor decisión a dónde quieren llegar a vivir acá a Portugal. Por eso es importante que te quedes hasta el final del video y que sobre todo te suscribas y también que me sigas en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, ¿ok? Y es importante que te quedes para que des tu opinión, porque si ya te encuentras acá en Portugal, es muy valiosa la opinión de dónde vives. Si ya estás en una ciudad, en un pueblo, sea buena, sea mala, como siempre les digo, pero que dejen su comentario. Así que bueno, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, mis amigos, entonces vamos a hablar de este tema que a muchas personas les importa, porque la verdad, muchas personas que están en otro continente están acostumbrados a vivir en la ciudad o en la capital de ese país. Por lo menos yo, mi gran ejemplo, yo soy del centro de Caracas, capital de Venezuela. Y entonces, la verdad, el irme a un pueblo era un poco chocante, me sentía temor. Y ya tengo la experiencia de vivir en un pueblo acá y ya conozco ciertas ciudades acá en Portugal y considero que después de 6 años les puedo dar algunas orientaciones bien ciertas de qué hay en cada una de ellas. Como por ejemplo, vamos a hablar de algo que muchos huyen de su país o se van de su país buscando una mejor seguridad para sus hijos y para ustedes mismos. Por lo menos en mi caso, yo quería seguridad para mis hijos, no ese temor de estar viendo para las calles, me van a robar, una moto se va a parar y me va a robar. Ahora, me diré, estás en Portugal, un país muy seguro. Sí, es cierto, pero dentro de este país seguro hay algunas partes que son más peligrosas que en otras, por actos delictivos, ya sea por robos menores o ciertas cosas que uno quiere alejarse de eso. No significa, no tiene nada que ver con algunas ciudades de Latinoamérica, pero sí existe. Y entonces, si en este punto podemos comparar una gran ciudad como Lisboa, como Porto, como Braga, en la cual pueden tener un alto porcentaje dentro del país, ¿ok? Un alto porcentaje delictivo a otras ciudades o algunas aldeas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuestiones de seguridad dentro de un país seguro, en las grandes ciudades probablemente encontrarás un poquito más, tanto delincuencia, arrebatones, hay más emigrantes, tanto indianos, iraquíes, que supuestamente, como son personas de necesidad, bueno, intentan hacer algunos hurtos menores y de igual manera hay mayor tráfico de drogas. Incluso hubo un estudio reciente que no sabía que eso se detectaba de esta manera, pero en las aguas residuales en Oporto se encontró que ha aumentado muchísimo el consumo de droga en esa ciudad. Entonces, bueno, estas partes, cuando vamos a grandes ciudades, es probable que sean más desventajosas en este punto que vivir en una aldea más tranquila, más calma, que no hay mucha gente, que no hay mucha delincuencia. Aquí tengo que aclarar porque hay personas, y yo lo sé, que van a decir, bueno, pero ¿quién va a hablar de ustedes que vienen de Latinoamérica si ahí te roban a cada rato? Sí, pero a una persona que está llegando a un país seguro, dentro de este país seguro, hay un porcentaje de delincuencia en la cual se encuentran en las grandes ciudades. Entonces tienes que tomar eso en cuenta y tienes que tener conocimiento de ello. Ahora bien, vamos a hablar en el término de la
tiene su puesto de salud, pero no en todos lados está un hospital. Entonces, esta es una desventaja de las aldeas. Como por ejemplo, yo estoy en una pequeña ciudad que pertenece al distrito de Aveiro, ¿ok? Pero estoy entre Aveiro y Coimbra. Y aquí hospitales grandes, sí, hay uno en Águeda, hay uno también en Aveiro el grande y está el de Coimbra. Entonces en una emergencia tengo que ir a Águeda, que me queda 20 kilómetros, a 19 kilómetros aproximadamente, o a Coimbra, Aveiro, a unos 20 y tal kilómetros. Claro, llega la ambulancia, me lleva y todo bien. Ok, gracias a Dios no he tenido que ir a ninguna emergencia de esa. Pero no estoy tan cerca como probablemente si viviera en el centro de la ciudad de una de estas, Coimbra o Aveiro, o aquellas personas que viven en Lisboa o aquellas personas que viven en otras grandes ciudades. Pero a su vez, estas grandes ciudades tienen un gran déficit de médico de familia, cosas que en las ciudades pequeñas no existen. Porque aquí este es el médico de cabecera, el que te atiende, si te necesitas algún especialista, te remite, te manda tus exámenes, tus pastillas, te revisa todo. Y hay una ventaja en estar en una ciudad pequeña porque vas a tener tu médico de familia. Si estás llegando nuevo, probablemente tengas alguna vacante para tener tu médico de familia. Pero si vas a una ciudad grande, probablemente no encuentres y simplemente vas a estar inscrito en el centro de salud. Entonces, en la salud, estos son los puntos a favor y en contra de cada una de ellas. Ahora vamos a hablar del transporte, porque Yaniré, en Portugal no hay transporte público, porque en Portugal solo hay el tren y más nada. Bueno, la verdad es que Portugal en general, en mi opinión, no tiene gran cantidad de transporte. Si vas a Lisboa, metro, tren y autobuses, sí. Si vas a Oporto, también. Braga, tren y autobuses, sí, pero ya Aveiro ya no. Tienes el tren y tiene autobuses un poco escasos. Entonces, no es que simplemente en las aldeas, sino ya en ciudades turísticas, incluso como Aveiro, hay un poco de déficit en el transporte, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que para tener el carro a la puerta, ahí a la puerta de tu casa, para ir a tener el metro y tener el tren, únicamente necesitas estar en una gran ciudad, ¿ok? Acá en Portugal. Porque si ya te vas al distrito de Aveiro, ya sea Santa María de Feira, Esta Regia, te vas al Verguería Bella, al mismo Aveiro, solo tienes el tren y tienes el autocarro, pero que no pasa constantemente, cada 2 minutos. Entonces, en este punto, si usted quiere el transporte, salir así, tenerlo, o ir al metro, tiene que ser Lisboa, Porto o Braga. De resto, en todo el país es igual. Claro, mientras más te alejes es aún menos, al menos que estés ahí cerquita del tren. Pero de resto, no hay suficiente transporte público o constante, podría así decirlo. Entonces tienes que tener en cuenta esto para tomar tu decisión, para ver qué quieres, porque cuando pregunta ¿a dónde me voy? ¿A dónde puedo ir a vivir? Solo depende de lo que quieres tú y de tu perfil. En la educación vamos a hablar de 2 puntos. La educación primaria, básica, secundaria es para mí excelente en cualquier parte de Portugal, ¿ok? Tienes en todos, vas a tener tu escuela disponible, en tu freguesía, como se dice, en la parroquia, ¿ok? Vas a tener tu escuela, que para mí la educación de Portugal es excelente, no tengo razón de queja. Ahora, universidades, no en todos lados tienes una universidad, claro está, pero en todas las grandes ciudades tienes. Entonces, si eres una persona que desea estudiar en una universidad, bueno, te aconsejo estar en las adyacencias o en ciudades cercanas, porque hay un punto que tenemos que hablar aquí que no es un secreto para nadie, y es el tema de los alquileres, porque a mayor cercanía de universidades, a mayor cercanía de ciudades grandes o turísticas, los alquileres son más costosos. Y es aquí donde, bueno, decimos, entonces, ¿vale la pena vivir en una ciudad pequeña, en una aldea o en una ciudad grande? ¿Tengo supermercados? No tengo. Aquí la estructura de Portugal está diseñada a la que se llamó, se conoció la ciudad de los 5 minutos, y siempre lo he recalcado en todos mis videos. ¿Por qué? Porque en las ciudades pequeñas a 5 minutos tienes todo. Tienes farmacias, tienes supermercado, tienes escuelas, tienes una ferretería, tienes una peluquería, todo más o menos
una redonda, por así decirlo, a 5 minutos de cada cosa que necesites o que debas ir. Y entonces, ya sea aldea o no, vas a tener todo disponible a tu mano. Ahora, centros comerciales, si estás en una aldea no vas a poder ir, ¿ok? Vas a tener que trasladarte a las grandes ciudades. Y es aquí el punto donde tiene que usted, dependiendo qué quiere, qué desea, después de todo esto que le he dicho, tanto en los supermercados, que es igual en todos lados, ¿ok? Hay supermercados por todos lados, farmacias también, educación, universidades, transporte y también salud y seguridad. ¿Qué desea? ¿Qué de estas cosas quiere para usted? Y entonces, ¿qué decisión tomar? Si se va a una gran ciudad o no. Ya eso dependerá de usted y sabrá que a medida que esté más cerca de una ciudad de estas grandes o céntricas, el alquiler va a ser más costoso. Bueno, mis amigos, y después de hablar de todos estos puntos, tanto de ciudad o de pueblo, me encantaría que dejaras tus comentarios si aún no te encuentras en Portugal. ¿Qué desearías? ¿A dónde quisieras llegar? Y si ya te encuentras en Portugal, que dejes tu consejo, tu opinión al respecto de lo que estamos hablando aquí. Porque todas aquellas personas que nos están viendo tienen dudas a dónde llegar, no saben a dónde ir, no saben si ir al norte, si ir al sur, a qué ciudad, cuál les gusta más, cuál les gusta menos. Y entonces la opinión de ustedes es el que les va a ayudar a decidir a dónde llegar, iniciar una nueva vida o simplemente ir a conocer, estudiar, lo que sea el objetivo de esa persona. Así que bueno, es importante, deja tu comentario, suscríbete y sígueme en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, mis amigos, yo me despido el día de hoy, espero que este video te haya gustado, espero que te sirva de ayuda. Se les quiere, chao.